esta noche. Así que vamos a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Si no ha traído Biblia, hermano, ya le van a apuntar una. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Lo tenemos, versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Así es que, si el de la par no tiene, hermano, le copia, le voy a dar copia, ¿verdad? Así es que, vamos a leerlo, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos para siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrado ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes cosas grandes para cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Señor, confiadamente delante de ti, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, sabiendo que en esta noche tú puedes hacer un milagro sobrenatural como esta mujer. No tenía nada, Señor. Absolutamente nada tenía esta mujer. Pero tú le diste un milagro sobrenatural. Señor, utiliza mi mente, mi corazón, para que en esta noche seas tú hablando a mi vida y a la de mis hermanos acá presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Hemos puesto en esta noche al mensaje: cuando creo, Dios obra de una manera sobrenatural. Y de eso hemos venido hablando durante todos estos jueves, que nosotros como cristianos tenemos que creer lo que confesamos con nuestra boca. Porque de nada me sirve venir a invertir hora y media de mi tiempo para no buscarte, Dios, para que mi oración no pueda llegar al trono de la misericordia de Dios. Y como decíamos el domingo, desde el momento que yo empiezo a pedirle al Señor, yo sé si Dios me va a responder. Porque cuando yo soy un sinvergüenza, cuando yo no ando caminando derecho, yo sé que mi oración no va a dar frutos. Mi oración no va a dar frutos. ¿Por qué? Porque hay algo que está sirviendo de obstáculo entre mi bendición y mi persona. Entonces, para yo poder creer en las promesas del Señor, necesito estar limpio de mi corazón. Y lo mismo que hemos dicho, muchos pensamos que cuando nos dicen que somos pecadores, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? El que es ladrón, el que es bolo, el que tiene 5 mujeres, aquel que anda haciendo cosas indebidas en la delincuencia. No, hermano, uno de los principales pecados que nosotros hay, y lo hemos repetido, es el carácter. Y el carácter está impidiendo que podamos ver la gloria de Dios reflejada en nuestra vida.
El carácter es lo que está impidiendo que el milagro sobrenatural que yo necesito pueda llegar a mi vida. Entonces, en esta noche podemos ver que esta mujer está pasando por un momento difícil, un momento de tormento. ¿Por qué? Porque ha llegado el acreedor a pedirle a ¿quiénes? A sus hijos. ¿Qué ve esta mujer? De que se va a quedar sin quien le ayude. ¿Por qué? Porque el marido de ella había sido como muchos de nosotros, que somos cristianos, pero somos malos administradores. Porque muchos de nosotros como creyentes, ¿qué pasa? Tenemos una doble vida. O queremos aparentar lo que no tenemos. Entonces, esta persona que había pasado, había dejado empeñada a su familia. Es como que yo me muera ahora y diga la señora, gracias a Dios quedó pagada la casa. Pero como yo tenía otro hogar por fuera, ¿qué pasó? Llegó el banco, ¿qué pasó? Embargó la casa. Porque yo tenía la casa hipotecada. Entonces podemos ver que como muchos creyentes no estamos haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios. Y muchos venimos todos los días a la iglesia, leemos la palabra, oramos, pero ¿saben cuál es el problema? Que no nos arrepentimos. Y si yo no me arrepiento, no va a ocurrir nada en mi vida, hermano. Somos salvos, por supuesto que somos salvos. Por supuesto que el Señor viene hoy, vamos a la gloria de Dios. Pero sigo, mientras viene o me lleva o me muero, sigo viviendo de vida llena de tormentos. Una vida llena de dificultades. Una vida que me está llevando ¿a dónde? A la miseria, hermanos. ¿Y usted cree que Dios se goza al vernos viviendo en la miseria? No se goza, hermano. Dios tiene sentimientos y Dios se pone triste cuando uno ve vivir así. Dios quisiera ayudarnos, pero no puede, hermano. Porque ¿qué pasaría si viviendo yo en mi pecado Dios me diera todo lo que yo quisiera? ¿En qué se convertiría Dios? En un padre alcahuete. En eso se convirtiera Dios. Así como muchos de nosotros los padres. Hay niños, los niños saben a qué lado se pueden arrimar más. El niño sabe y dice, mi papá es un ogro y no es el de la película, pero mi mamá es un amor. Mi mamá me consiente, mi mamá me da lo que yo quiero. Entonces el niño, ¿para qué lado se hace? Para el lado de la mamá. Pero ¿qué estoy haciendo yo en ese hijo? Un rebelde, un malcriado, alguien que cuando crezca no va a valorar lo que nosotros le hemos dado. Entonces podemos ver que para entrar en la bendición de Dios, hermano, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Hay que cambiar nuestro estilo de vida. Esta mujer, el marido la dejó en problemas, hermanos. Mira el versículo 1 que dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Si el hermano venía, lo vuelves aquí a orar. El hermano venía a predicar tus palabras. Pero mira lo que dice: y ha venido el acreedor para tomar los hijos míos por siervos. Y la palabra siervo en el Antiguo Testamento se refleja ¿con qué? Con esclavos, hermano. Eran esclavos, los siervos eran esclavos y tenían que pasar 7 años. ¿Para qué? Para que ese siervo pudiera ser libre de la esclavitud. Si el amo que el siervo tenía era bueno, buena onda, como dicen los jóvenes, era un amo que era todo dar, entonces ese esclavo se volvía el siervo voluntario y decía: no, yo no quiero quedar con usted, aquí me voy a quedar trabajando. Pues esta mujer sabía que iba a pasar 7 años sufriendo. 7 años ¿en qué? En angustias. 7 años en problemada, como muchos de nosotros. ¿Cuántos años tenemos de estar pasando la angustia que estamos viviendo? ¿Cuántos años estoy batallando con mi carácter? ¿Cuántos años estoy batallando con ese problema en la finanza que no logro salir? ¿Cuántos de nosotros, sin pedirle orientación a Dios, decimos: voy a hacer un refinanciamiento en otro banco? O usted se va a una cooperativa a hacer un refinanciamiento y usted dice: con esto voy a pagar esto.
y ya me va a quedar una sola cubota, pero eso es lo que decimos, hermano. Pero en el caminar se le cruzan las ideas, hermano, porque no tomé en cuenta a Dios, no tomé en cuenta a Dios. ¿Y qué pasa? Ahora tengo el préstamo que tenía, más uno más. ¿Y cómo estamos? Estamos fregados. Como esta mujer estaba pasando un momento difícil. Uno de los hombres de Dios al que se le da mucho espacio en la palabra de Dios es a Eliseo, porque Dios utilizó a Eliseo ¿para qué? Para hacer muchos milagros. Eliseo fue el sucesor de Elías, pero podemos ver en esta noche que Eliseo obra sobrenaturalmente en esta mujer. Dios ocupa a este profeta ¿para qué? Para llevar la bendición a esta mujer que estaba sufriendo, a esta mujer que estaba viviendo en una agonía plena, en una mujer que sentía que se moría. El milagro trata de una mujer súper emproblemada, que enfrentaba uno de los principales dificultades de una mujer en el Antiguo Testamento. ¿De qué? Que se quedara sin marido. Porque en el Antiguo Testamento, de los tiempos pasados, no es como hoy. Antes solo trabajaba el esposo, y la esposa era la que se encargaba de cuidar a los hijos, de instruirlos en la palabra, de enseñarles buenos modales, de enseñarles valores morales como espirituales. Pero hoy en nuestro tiempo ya no es así, porque hoy para poder tener una vida mejor hay que trabajar los dos. Entonces ya el hijo lo cuida una muchacha, o muchos tienen el privilegio que se lo cuiden los abuelos. Pero esta mujer no tenía. Esta mujer no tenía quien le ayudara. ¿Más que quién? Más que Dios. Más que Dios. Y viene y busca al profeta. ¿Para qué? Para que el profeta le pudiera ayudar a resolver el problema que estaba atravesando. Y por eso dice en el versículo 1: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo. De acuerdo al pasaje, esta mujer era la esposa del hombre que temía y honraba al Señor, como muchos de nosotros. Desafortunadamente, este esposo murió dejando a su familia una deuda que no podían pagar. No podían pagar. Y esta mujer, angustiada, esta mujer, me imagino que lloraba todo el día, hermanos, como muchos de nosotros, que lloramos pero en silencio, ¿verdad? Solo lloramos para adentro, y lloramos y lloramos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos bien problemados. Pero esta mujer, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus situaciones, a pesar de las circunstancias que había caído, no por su vida ni por su testimonio, sino porque heredó una deuda, esta mujer vino a buscar a Dios. ¿A quién hemos buscado nosotros? Esta mujer buscó al profeta, fue y lo buscó. Yo en mi problema y me gusta, ¿a quién busco? ¿A quién buscamos en nuestra dificultad? ¿A quién buscamos en la enfermedad? ¿A quién buscamos en el dolor? ¿A quién buscamos en el problema de mi familia? Siempre lastimosamente buscamos el lugar equivocado. Y por último, ¿dejamos a quién? Dejamos a Dios. Pero Dios es el Rey y Señor de este mundo. Él es el que puede hacer todo lo que Él place. Él puede actuar hoy de una manera sobrenatural, siempre y cuando usted y yo creamos en la palabra de Dios. Creamos que tenemos un Dios que es fiel, y sobre todo que tengamos no un arrepentimiento del diente al labio, sino un arrepentimiento, hermano, de corazón. Arrepintámonos de corazón. Busquémosle a Él. Y el hecho que usted nos ve aquí predicando, también nosotros tenemos problemas, hermanos. También nosotros tenemos dificultades. También nosotros pasamos por tormentas, pasamos por desamores, pasamos por complicaciones. Pero Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, y yo se lo puedo comprobar y se lo puedo testificar, que en los momentos más difíciles, en el momento que quizás dice Dios se olvidó de mí, ahí llega Dios y actúa con su poder y nos restaura y nos da nuevas oportunidades. Esta mujer confiaba en Dios. Esta mujer creía que Dios podía ayudarle. Esta mujer creía que el profeta tenía palabras para ella. Pero viene el profeta y le dice: ¿qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite.
¿Y qué dijo el profeta en su mente? Aquí está la bendición de Dios. ¿Y qué la mandó hacer el profeta, hermanos? A pedir vasijas prestadas. Y le dijo, no pocas, la palabra no pocas, ¿a qué nos lleva? A que le digo, anda a buscar las que podás. Pero en nuestra mente humana, en nuestra ciencia, ¿qué aparece, hermano? Buscándole lógica. ¿Cómo? Si solo tengo una vasija, ¿cómo voy a llenar todas las que consiga? ¿O no pensaría si usted que le diga el profeta, anda a conseguirte unas 200 vasijas y la llenas con las que tenés? ¿Qué le hubiera dicho usted, hermano? Estás loco, ¿cómo vas a creer, hombre? ¿Cómo vas a creer que con esta voy a llenarlas todas? Si sé que solo puedo llenar otra igual y esta se me va a quedar vacía. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Creyó en lo que el profeta le dijo. Creyó en las instrucciones que Dios le mandó. ¿A través de quién? A través de este hombre de Dios. A través de esta persona. ¿Por qué? Porque un profeta es un enviado de Dios, como muchos de nosotros. Dios nos habla a través de la palabra, hermano. Aquí está, Dios nos habla todos los días. Dios nos habla todos los días. Pero para que me hable, ¿qué tengo que hacer? Escudriñarla. Ahora habían subido al Facebook alguien que está orando, Señor, háblame, le dice. Y del cielo sale una mano y le da una Biblia. Aquí vas a ver mi voz. Y como yo se lo he dicho, si quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Y si quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creerle a Dios, hermano. Creer en las promesas. Para decir, esta mujer va a ir a vender las vasijas para salir de sus problemas. No, esta mujer no. Esta mujer confió y fue. Número 2, hizo lo que el profeta le dijo cuando se encerró con sus hijos. Número 3, y empezó a poner el aceite en cada una de esas vasijas. Me acuerdo que en un mensaje del pastor general dice que una persona se quedó desempleada y dice que lo único que tuvo para comprar fue un saco de arroz y un saco de frijoles que estaban debajo del lavadero. Y dice que llegó esta persona y le dijo, pastor, fíjense que estoy admirado porque yo saco y esos sacos siempre están llenos de frijoles y de arroz. Y le dijo el pastor, ni se te ocurra ver adentro de los sacos. ¿Y qué? Siguió sacando y siguió sacando. A los días llegó a testificar que Dios le había dado un empleo. En el momento, dice, que recibió su primera quincena, cesó lo que salía de saco. ¿Por qué? Porque Dios siempre obra, hermanos. Dios siempre va a obrar. Si no, véanos a nosotros, nos ven flaquitos. Dios siempre provee, hermanos. Dios siempre manda la bendición. ¿O ha hecho falta comida en su mesa? Dios siempre manda. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para ayudarnos. Esta mujer nos da un claro ejemplo que no hay que dudar del poder de Dios. Hay que creer cada una de las promesas que están escritas en su santa palabra. Hay que creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales sobre nuestras vidas. Pero creamos en las promesas de Dios. Creamos en las promesas de Él. Y mira el número 5, dice, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose con ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Una tras otra, hermano. Una tras otra, llenando. Una tras otra. Pero esta mujer creyó. Pero para creer, ese corazón estaba, ¿qué? A cuentas con Dios. Si ella no hubiera estado a cuenta con Dios, no hubiera sucedido este milagro. Porque Dios anda buscando corazones, ¿qué? Corazones sinceros. Con corazones que estemos dispuestos a abandonar las cosas materiales y seguirle a Él.
Dios lo que quiere es obrar en nuestra debilidad. Dios lo que quiere es obrar en nuestra necesidad. Dios lo que quiere es obrar en las dificultades o en las tormentas o en los desiertos que estemos atravesando. Dios siempre va a querer. Dios siempre va a querer obrar en nuestra vida, y en la suya. Pero para ello, yo tengo que dar un paso de fe y creerle a Dios. Cuando yo decido creerle a Dios, hermano, Él va a cambiar este interior. Ya deje de estarle pidiendo al Señor que cambie a sus hijos. No, no. Ya deje de estarle pidiendo que cambie a su coche. No, dígale, cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Señor, toma mi corazón, mi carácter y cámbiame a mí. ¿Por qué? Porque a través de su testimonio, a través de esa conversión, regeneración, santificación que Dios va a hacer en su vida, su esposo o su esposa va a cambiar. Sus hijos van a cambiar. Pero ¿quién tengo que pedirle? A Dios. Esta mujer no le importó. Dijo, yo voy a creer. Yo le voy a creer a Eliseo. Yo sé que Eliseo ha traído palabra de Dios para mi vida. Yo sé que Eliseo lo que me está diciendo viene de Dios. Lo que Dios tiene para ustedes y para mí son cosas grandes. Dios tiene para ustedes y para mí una vida llena de bendiciones. Miren el versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esto es lo más bello de este versículo. Miren. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Hoy estuve leyendo unos comentarios y muchos de los que creen bastante en el Evangelio de la Prosperidad dicen que esta mujer, en este milagro, Dios le hizo millonario. Dios le hizo millonario. Así dicen. Y si usted lee la última parte, dice, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Pero para vivir, hermano, hay que tener bastante. Y si esta mujer había perdido todo, entonces Dios le estaba dando para su mantenimiento hasta que llegara la muerte. Y así es Dios. Cuando la bendición de Dios llega a nuestra familia, hermano, llega en abundancia. Porque Dios no da en escasez. Dios no le va a dar hoy y se lo va a quitar mañana. Si yo permanezco en Dios, esa bendición va a fluir y va a fluir. Cuando yo me aparto de Dios, entonces ¿qué pasa? Se cierra el chorro de la bendición. Pero si yo permanezco en Dios, si yo confío en la palabra de Dios, si yo pongo por obra la palabra de Dios, la bendición va a fluir. Esta mujer recibió una gran bendición de Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta noche quisiéramos recibir una bendición como esta? En las finanzas. Como decíamos aquel día, que al llegar a su casa y sacar usted la cartera, solo billetes de $100. Unos 20 billetes de $100 en la cartera. ¿Y esto cómo pasó? O la hermana que abriera ese gran carterón que anda, como la mujer en una gran cartera. Ahora imagínate la abriera. Mirá, viejo, todo el billetal que ha salido. Qué bonito fuera. Pero Dios no actúa así. Dios actúa de acuerdo a lo que nosotros nos merecemos. Y si usted se lo merece, Dios lo puede hacer. Como decíamos aquel día, Dios tiene sus medios. ¿Qué tal el Paquito enterró un bolsón ahí en su parque? Y usted a sembrar un palo y ahí se lo encontró. Dios obra, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene los medios para bendecir a sus hijos. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. No permitamos que estos cielos y los suelos se vuelvan de bronce, porque va a llegar un momento en que vamos a clamar, vamos a pedir y nos vamos a arrodillar y vamos a llorar y vamos a suplicar, pero Dios nos va a decir,
hoy no voy a querer, todavía no, vas a sufrir un poquito más, me duele en el corazón, dice el Señor, pero hoy vas a esperarte, porque cuando yo te quise ayudar, tú no quisiste. Esta mujer, si hubiera estado amargada, si esta mujer hubiera estado llena de rencor con su marido, si esta mujer hubiera estado llenada de odio, de indiferencia, si su corazón se hubiera llenado de rencor, ¿ustedes creen que le hubiera hecho caso al profeta cuando le digo que pueda apretar la vasija? No. ¿Por qué no vamos a traerla? ¿Por qué no vamos? Que ellos me las traigan a mí, porque esa indiferencia no. Pero esta mujer, ¿cómo estaba? Estaba tranquila. Y como estaba tranquila, le pidió a Dios. Y Dios la bendijo sobreabundantemente. La mujer creyó lo que Dios le dijo y lo hizo. Y esta noche, Dios, en nuestro caminar, nos habla. Le habla a través de su esposa. A veces nuestras esposas, hermano, nos aconsejan y dicen, pero como la cabeza del hogar, ¿quién es? Soy yo. Y yo me las puedo de todas. Y la señora le está diciendo, no saques ese volado. ¿Para qué le vas a poner ese estéreo MP3 al carro? Te lo van a robar. No, si es cuota chiquita, 36 cuotas, 9.99. ¿Te da para qué? Hombre, si para oír la música hay que radio. Pero como no oímos, va. Y dicho y hecho, lo compramos y usted anda anunciándole a todo, porque lo primero que un hombre hace cuando le pone un equipo sonido al carro, ¿qué es? Anunciárselo a los vecinos. Ya usted en la calle anda con el gran volumen, va, diciéndole a todos aquellos que son dueños de lo ajeno, aquí hay para que robes. Y el siguiente día le robaron el estéreo. ¿Y qué le dice la señora? A decirle algo, va, y usted le dice, no me diga nada, que ya sé que no va a decir. ¿Por qué? Porque escuchamos, esta mujer escuchó la voz del profeta. Mira, hermano o hermana, escucha la voz de su cónyuge. ¿No parece nuestra ayuda idónea? Hay que escucharla. Si ella no es... Usted sabe cuando lleva dolo, pero cuando no lleva dolo, Dios nos está hablando a través de ellas. ¿Para qué? Para que no caigamos. ¿Cómo cayó el marido de esta mujer? Que siendo creyente, no debía todo. ¿Quiénes debemos todo aquí, hermano? El saco, la casa, todo debemos. Pero esta mujer creyó en lo que el profeta le dijo. Y ella se tomó de esa promesa. ¿Y qué hizo? Hizo lo que el profeta le dijo, y la bendición de Dios fluyó en su vida. En esta noche, mi amado hermano, crea lo que Dios tiene preparado para usted. Porque Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Porque todo es posible, dice su palabra, si lo podemos creer. Si usted cree que tiene un Dios poderoso, que usted es hijo del rey, pues va a vivir como hijo del rey. Va a comer en la mesa del rey y se va a vestir como un hijo del rey. Siempre y cuando yo crea y tenga un corazón convertido para con Dios. Den un buen aplauso en esta noche. Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, esta mujer, a pesar de su dificultad, tomó una de las mejores decisiones de creer en ti, de creer en tu poder, de creer que tú tenías esa bendición. Porque las instrucciones que el profeta le dio, las siguió al pie de la ley. Fue obediente, no renegó, no murmuró, confió en lo que tú le habías dicho a través de ese profeta. Y por haber creído, recibió bendición sobreabundante. Señor, en esta noche, yo sé que también tú has escuchado estas oraciones y ya derramado de tu gracia y de tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y